Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenidos a esta sexto seminario de investigación del Grupo de Investigación Interdisciplinario e Institucional China en la Esfera Económica Global del siglo XXI. Estamos por iniciar la mesa número 2, titulada Relaciones Internacionales y Conflictos Geopolíticos. Nuestro primer ponente es el doctor Roberto Zelaya Figueroa del Instituto Tecnológico de Sonora. Bienvenido, doctor, quien nos presentará el tema Los conflictos geopolíticos y no mundiales del Mar de China. Tiene usted 20 minutos y estaremos atentos aquí para marcar los tiempos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues a todos un saludo, a todos los participantes. Un evento, pues creo que de relevancia, sobre todo ahorita a nivel internacional, por las cuestiones que están dando, esa multipolaridad que se está empujando, precisamente por uno de los actores que vamos nosotros ahorita a abordar, que viene siendo China, todo es Rusia, pero pues aquí nos estamos enfocando en China, y que tiene pues mucho peso en las cuestiones geopolíticas. Hay diferentes maneras de abordar las relaciones internacionales. De mi perspectiva, aunque son válidas, pues algunas son muy reduccionistas, se enfocan a cuestiones económicas o políticas, pero al menos a mí me gusta abordarlo desde el punto de vista de la geopolítica. Eso desde que estuvimos en el doctorado como estudiantes, vi que era una manera de abordarlo de una forma muy amplia porque ve diferentes aspectos. Y bueno, ahorita hay algunos conflictos que hemos estado pues dándonos cuenta por las noticias que tienen que ver precisamente con el mar de China y con nuestro actor preponderante que viene siendo China. O sea, no por nada, aparte de su presencia económica, política, pues tiene un poderío nuclear y eso lo hace un actor diferente a otros que están en la región y de mayor peso. Eh, sí quiero aclarar, pues, dado el auditorio, se está transmitiendo por YouTube, hay alumnos, hay maestros que tal vez no sean expertos en el tema, hay muchos colegas que son expertos y que por ellos pudieran hablar hasta mejor que uno. Trataré de hacer una presentación muy digerida, muy clara, espero amena, a reserva de que, bueno, se nos ha dicho que vamos a presentar ese trabajo en extenso para efecto de que salga publicado ya con todas las formalidades académicas y científicas del tema. Pero la presentación es muy clara para entender de qué estamos hablando. Me voy a permitir entonces compartirles la presentación en la pantalla. Voy a irme muy fluido, son algunas filminas, pero sí sé que tengo tiempo. Entonces, si me permiten, déjenme, a ver, creo que no me permite compartir. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ustedes me confirman si si ya se está viendo, ya se está viendo la pantalla, nomás para que me confirmen y empezar. Confirmado, doctor. Adelante. Perfecto, bueno, el tema es los conflictos geopolíticos sino-mundiales del mar de China. Sino, pues se refiere a China, pero aquí estamos poniendo mundiales. Yo creo que algunos van a ir dándose cuenta que hay otros intereses más allá del espacio geográfico, incluso más allá de los actores inmediatos que vamos a estar mencionando. Por eso hablamos de sino-mundiales, porque también hay otros intereses. Y vamos a irlos viendo. Voy a tratar de ser ágil en cuanto a esto. Y vamos a ver estos conflictos. Uno que es la disputa territorial o los islotes y archipiélagos del mar de China meridional. Ahí hay varios factores que participan, aparte de China, Taiwán o Taipei, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei. Hay también una militarización de zonas en el mar de China, precisamente por parte de China, donde está construyendo instalaciones civiles y militares. Esto está muy interesante porque es a través de islas artificiales, pero está poniendo ahí armas y algo. Y bueno, eso es preocupante para los demás actores de la región. Se han creado dos nuevas zonas administrativas en unas islas que precisamente están en conflictos, que son las Paracel Pali, que ya tienen mucho tiempo en conflicto y que son reclamadas por otros países. Pero bueno, aquí esto le agrega un factor adicional de conflicto por esas zonas administrativas. Vamos a ver la reclamación de las Islas Pratas entre China y Taiwán, ¿no? Taipei. Aquí vamos a ver el nombre de Taiwán, pero nos referimos a Taipei, que bueno, esa es otra historia también de conflicto. El choque entre buques que se ha dado entre China y Filipinas en aguas disputadas, que también esto está muy interesante, bueno, todos los temas, pero ahorita van a ver por qué, porque aquí ya hay una sentencia internacional que China no reconoce y que eso está generando estos problemas. Y bueno, hay un interés económico en recursos naturales y rutas comerciales por parte de China en el mar de China Meridional. Esto lo dejé hasta el final porque para mí es el cierre, porque van a darse cuenta que en algunos casos estamos hablando de que China está peleando por islas prácticamente que ni siquiera son localizables, pequeñitas, pequeñísimas, pero la cuestión geopolítica explica por qué China quiere esa islas. O sea, no hay petróleo, no hay uranio,
Entonces, no hay tierras cultivables, pero China tiene un interés que es capaz incluso hasta las cuestiones militares defender esas porciones del mar. Y vamos a entenderlo cuando veamos la cuestión desde el punto de vista de la geopolítica. Bueno, vamos a empezar. Disputa territorial entre lo que viene siendo algunas islas e islotes en la China meridional y que hay otros países que están ahí involucrados. Ahí les puse un mapa. Ese línea azul es la que le reconocen a China. Ahí se ve más o menos una línea azul, si ustedes la pueden ver. A nivel internacional, la que le dicen esta te corresponde. Pero China, ahí ven, lo ven en rojo y ahorita vamos a ver cómo es que hizo esa línea. En rojo, China dice, esta es la que me corresponde. Entonces podemos ver ahí algunas partes de otros países pues, que se superponen, Indonesia, Malasia, Brunei, Filipinas, a lo que China dice que le corresponde. Y bueno, ahí vienen los problemas, ¿no? Hemos dividido las presentaciones, pero me voy muy rápido en orígenes, estado actual y escenario. Estas cuestiones que estamos manejando, los conflictos, viene hasta final, viene, más bien empieza desde finales del siglo XIX, cuando ya pues tenía la Segunda Guerra, se empiezan a repartir los territorios y bueno, los diferentes países empiezan a reclamar porciones de mar que le corresponden, pues superponiéndose una sobre otra. En el 47, la República de China emitió una reclamación formal en donde establece la conocida línea de los 9 puntos. Miren, voy a tratar de hacer, no sé si se alcance a ver ahí. Ahí van a ver unas líneas en verde, así como que están dando vueltecitas. Son 9 líneas. China geográficamente establece esas 9 líneas que dan ese contorno rojo que ahorita vimos, por eso se le llama los 9 puntos. Y dice, esto me corresponde, pero los demás países también dicen. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, aquí hay una cuestión que ya la vamos a abordar también, de militarización de islas y transformación de arrecifes en bases militares. Aquí podemos ver una foto aérea en donde vemos cómo es que se está militarizando, se están poniendo bases militares en esa región. Y bueno, ya no es una cuestión nomás política o diplomática, sino incluso militar. Ahí se mencionan algunos arrecifes, el Kerry Cross, el Subi, el Apolón Chef. Y bueno, como ya hemos comentado, otros países como Vietnam y Filipinas pues han expresado su preocupación y también reclamos sobre eso. ¿Y cuál es el escenario futuro? Pues bueno, la verdad es incierto. Ahorita vamos a ver sobre todo por qué cuando vemos la sentencia que hay. Y bueno, cuando hablamos de escenarios hay muchos, pero desde mi perspectiva viene una escalada de tensiones porque hay una cuestión también aquí político-cultural con China, que la voy a hablar al final, que pues le impide en cierta forma aceptar y reconocer y ceder, porque eso pues tiene un demérito en el poder. Tenemos otro problema que es la militarización, está relacionado con lo que vimos ayer, en donde se están construyendo bases militares, pero aquí lo interesante son islas artificiales. En esa zona de los 9 puntos, China está construyendo bases, islas artificiales, ¿sí? Y luego las está militarizando. Entonces, esas islas pues, son propiedad de China. China dice que está dentro de su territorio y pues bueno, eso le da un carácter ya no nomás político, diplomático, sino militar. O sea, ¿cómo se resuelve una situación donde ya hay una presencia militar en zonas que se reconocen como parte de China? También viene aquí, pues ya lo comentamos, va junto con pegado con lo que vimos el tema anterior, finales de la Segunda Guerra, se empiezan a reclamar ciertos territorios, ahí está lo que vimos ahorita, los 9 puntos famosos, pero pues el conflicto persiste y ya el introducir componentes militares, pues agrega un factor de riesgo adicional en lo que viene siendo los reclamos territoriales del mar Meridional que está haciendo China y pues el escenario futuro pues viene siendo una escalada de tensiones. Recordemos, lo dije al principio, China tiene un poderío militar superior a los demás países que están reclamando. O sea, no podemos compararlo con Vietnam, no podemos compararlo con Filipinas, no podemos compararlo con Brunei. Entonces, sí hay una comparación asincrónica entre los actores, lo cual hace el conflicto pues, difícil de resolver. Y si se resuelve, yo creo que va a ser en detrimento de las naciones más pequeñas y con menos poder. Tenemos la creación de 2 zonas administrativas. Esta es otra estrategia que ha hecho China, no nomás la cuestión militar. Aquí tenemos 2 islas, Islas Paracel y voy a hacer un poco grande esto. Ahí las pueden ver. Está, pues bueno, viene haciendo una cuenca ahí entre Vietnam, Malasia, Indonesia, Malasia, Brunei y Filipinas. Y ahí vemos arriba las Islas Paracelso y las Islas de Spratly. Ahí están las líneas azules,
que corresponden a otras naciones que reclaman, pero la línea roja es la de China y por lo tanto, dado que China dice que esas islas están dentro de su territorio, ha establecido zonas administrativas. Zonas administrativas es una eh, figura muy ad hoc de China, donde da ciertas autonomías a ciertos territorios, pero que están bajo la soberanía de China. Un ejemplo, aunque hay ciertas diferencias, pues vendría siendo Taiwán o Taipei o en su momento Hong Kong, en donde son parte de China. China lo reconoce como su territorio, pero bueno, le da ciertas libertades administrativas. Aquí, pues ella creó primero la zona administrativa y por lo tanto dice, bueno, también forma parte de China, lo cual, como pueden ver, pues también es un reclamo de China. ¿Cuáles son los orígenes? Pues bueno, aquí también todo se remonta a finales de la Segunda Guerra, cuando se empiezan a repartir las cuestiones territoriales entre en conflicto. Pero el 24 de julio de 2002 es cuando se anuncia oficialmente la creación de estas dos zonas administrativas. Y ha habido reclamos, porque también ya lo vimos ahorita, se considera parte del territorio de otros países, por parte de Vietnam, Filipinas y Malasia, que dicen que son también y que están dentro de sus territorios. Pero en este caso China ya tomó una iniciativa de establecer zonas administrativas. Entonces ya está administrando lo que viene siendo eso. Ha generado pues tensiones, ya vimos los países han hecho reclamos, pero bueno, no han prosperado. Y bueno, de igual forma va a haber una escalada aquí, porque China pues no veo yo un escenario al menos donde reconozca que estuvo mal, que pertenecen a otras naciones, que se retire por el detrimento a la figura de autoridad. Aquí tenemos una reclamación de las Islas Pratas entre China y Taiwán o Taipei. Que Taiwán y Taipei, perdón, China y Taipei o Taiwán es otra cuestión de conflicto muy complicada. Ahorita no voy a abordar eso. Pero quiero que vean ustedes, ahí está Hong Kong, Filipinas, Taiwán. Las Islas Pratas en realidad casi ni se ven. Es una cosa pequeñísima. Uno puede decir, bueno, China, ¿qué interés tendría en una parte tan pequeña? Pero la explicación es geopolítica y la veremos más al final, ¿no? Eh, este conflicto también, después de la Segunda Guerra, China reafirma su reclamación sobre las Islas Pratas, pero bueno, también están disputándose con Taiwán o Taipei, que dice que son parte de, porque bueno, aquí se superponen los reclamos sobre las aguas. Eh, Aquí hay reclamos de, como decimos, de Taiwán, pero aquí lo interesante es que en esa islita, de hecho ahí la pueden ver en unas fotos satelitales, es una isla relativamente pequeña. China ya ha empezado a poner una base militar. Y bueno, de nuevo cuenta, la cuestión militar agrega un factor adicional de riesgo en lo que dicen de escenarios futuros. La verdad, no creo que prosperen los reclamos de Taiwán sobre China, sobre todo si China reconoce que Taiwán o Taipei es parte de China. ¿Cómo va a ceder una parte de, en este caso, las islas a otra parte que también es de él? Entonces, aquí sí, prácticamente no va a prosperar ese reclamo de Taiwán o de Taipei, pero sí puede haber conflictos como ya los han estado generando por otras cosas. Ha habido choques entre buques de China y Filipinas. De hecho, aquí es una foto que se publicó en su momento. Un, un buque militar de China pues tiene un choque con un guardacostas de Filipinas. De nuevo, por las aguas disputadas. Aquí el problema es, como mencionamos, y de hecho hay tres momentos claves de esos choques, porque ha habido varios, ¿no? 9 de junio de 2019, 29 de marzo de 2021, 24 de mayo de 2021. Ambas partes han dicho que estaban en sus aguas, y ya vimos ahorita cómo se superponen los reclamos. Entonces las dos dicen que son mis aguas. Lo más que ha pasado simple y sencillamente pues es estar en cuestiones de reclamos, de ciertas maniobras evasivas. No ha pasado o ha escalado ya una cuestión de agresión, pero bueno, pues las tensiones están latentes, ¿no? Y yo creo que queda claro, si ambas regiones reclaman la misma porción de agua y la están patrullando, pues va a haber más situaciones como esta. Tenemos un interés económico de las rutas comerciales. Aquí ya empezamos a ver las cuestiones geopolíticas de China. Fíjense, estas son las rutas comerciales del mundo, pero acá podemos ver precisamente las que tienen que ver con lo que es el mar de China, la zona en disputa, todas las zonas en disputa. Entonces, empezamos a entender un poco el por qué China le interesan esa región e incluso algunos lugares que pues prácticamente no tienen nada, como ahorita vimos las Islas Patas u otros lugares en donde prácticamente no hay nada, pero China, si pueden ver, hay una ruta muy fuerte que conecta a nivel internacional y que en cierta forma puede controlar lo que viene siendo lo que pase por ahí. Eso es la cuestión geopolítica. Aquí podemos ver también que hay un interés económico, no nomás es militar, no nomás es político, no nomás es diplomático, sino también económico.
Estas son las inversiones específicamente que China ha hecho ahí en lo que vienen siendo las regiones aledañas al mar Meridional, en diferentes conceptos. Quiero verlos rápidamente. No voy a leerlos por los tiempos, pero ahí están en la presentación. En Malasia ha invertido por 13.000 millones, en Filipinas 9.000 millones, en Vietnam 2.000 millones, en Indonesia pues, 1.6 mil millones, en Camboya 1.5 mil millones. Entonces, alrededor también de lo que viene siendo el mar meridional, China está estableciendo inversiones. Yo ya hice una presentación en el seminario anterior en donde veía también la cuestión geopolítica desde el punto de vista de estas inversiones, porque en muchos casos son inversiones que no son redituables, que les generan a los países, al final de cuentas, una imposibilidad de pago y que hay unos cláusulas en los convenios en donde China dice, bueno, si no puedes pagar, yo tomo posesión de esos territorios. Entonces, no nomás es en el mar meridional, sino en algunas regiones aledañas de países que están en lo que viene siendo el mar de China, en donde también está estableciendo presencia a través de convenios económicos que finalmente terminan en presencia de China. Escenarios futuros, pues bueno, puede haber mayor cooperación, pero también hay tensiones y rivalidades. Se ha señalado, pues como ya lo dijimos, que son inversiones que realmente no son redituables, no son rentables, no les agregan valor a las regiones, pero que sí las ponen en un estado vulnerable ante la presencia de China. Y bueno, ya para terminar, antes de, comenté ahorita, ¿por qué yo no veo un escenario en donde China, de todos estos conflictos, esté generando? Se me olvidó preguntar, se me olvidó decir, acá en la situación de los conflictos entre China y Filipinas, hay un fallo en el Tribunal Internacional de la Haya del 2016, en donde le dieron el fallo a Filipinas. Filipinas es quien tiene razón, pero, y aquí está la cosa complicada, China no reconoció ese fallo. Entonces aquí está una situación, hay un fallo que le da la razón a una nación pequeña, sin poderío, pero la otra nación, que es la poderosa, que nuclearmente es poderosa, pues no reconoce. Entonces, eh, antes de terminar, aquí hay una cuestión cultural. China no tiene realmente una historia democrática, sino pues conocemos su historia imperial de emperadores. Prácticamente los presidentes desde Mao han sido pues emperadores, han tenido un poder considerable. El de ahorita, pues yo creo que sería el segundo más poderoso después de Mao, con eso de que quitó ya las cuestiones de límites de la elección y que ha movido muchos personajes. Entonces, aquí hay una cuestión todavía más complicada que en los países occidentales, en donde hay una democracia, pues los presidentes pueden caer, pueden ser quitados incluso. Un líder chino, si acepta que estaba mal y peor aún, tiene que ceder partes territoriales que había dicho que formaban parte de China, pues viene en demérito de ese poder. Entonces no veo yo, y esto es una cuestión ya cultural, un escenario donde China realmente pues acepte, reconozca y ceda. Ya lo estamos viendo con ese fallo del Tribunal Internacional de la Haya en cuanto a Filipinas, pues China simplemente no lo reconoce. Entonces estamos en una situación en donde todos los conflictos que deriven en cuestiones jurídicas que le sean adversas a China finalmente no van a ser reconocidos. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál será entonces la manera coercitiva para obligar a China a que la reconozca? Y la respuesta es, no la hay. ¿Cómo puedes obligar a una nación poderosa, económicamente hablando, militarmente hablando, nuclearmente hablando, a que vaya en contra de sus intereses adoptando decisiones que no le convienen? Entonces, por los tiempos, pues me fui rápido. Yo creo que mucho lo que hay que hacer, espero que haya despertado la curiosidad, sobre todo en nuestros estudiantes, porque la cuestión geopolítica ahorita es clave para entender lo que está sucediendo en todas las partes del mundo, pero pues obvio nosotros nos enfocamos a lo que viene siendo Asia, específicamente aquellas situaciones donde participa China, y tienen una explicación desde el punto de vista geopolítico que puede ser entendible más allá de los escenarios inmediatos. Bueno, pues hasta ahí sería. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Zelaya, por la exposición presentada. Vamos a dar ahora pie a la segunda exposición. Ya está por aquí el doctor José Jesús Bravo Vergara. Le había pedido a la maestra Andrea continuar en caso de que no se pudiera conectar, pero le consulto, maestra Andrea, ¿quisiera comenzar ahorita o esperar hasta el final? No, no tengo ningún problema. Incluso puede Perfecto. ser ahora, no sé, doctor Juan, si está listo. Sí, sí, gusta, empezamos para que Oh, el doctor Jesús resuelva ya con tranquilidad. de acuerdo. Excelente. Entonces voy a Entonces, empezar. Andrea, ¿puede poner? Oh, Sí, a ver, un momentito. Voy a ver si puedo compartir la pantalla.
Dice que no tengo el permiso ahora. Le pediría a la parte técnica de la Universidad Autónoma de Nuevo León Ya nos está, ya apoyara. está. Ok. Ok. Vamos a dar pie a la segunda presentación. Presentan el doctor Juan González García y la maestra Andrea Salazar Aguilar de la Universidad de Colima con el tema Made in China 2025, un análisis de los resultados logrados y desafíos futuros. 20 minutos de exposición. Adelante, por favor. Sí, gracias. Ay, sí, perdone, parece que estoy teniendo ahora yo un problema. Doctor, ¿quiere que comience? Sí, adelante, por favor. No, ya se resolvió, ¿eh? Ok. Bueno, gracias, gracias Juan Ernesto. Bueno, básicamente el plan Made in China 2025 lo desarrollamos la maestra Andrea Salazar, y servidor, y pues fundamentalmente vamos a desarrollar estos 6 puntos, enfatizando particularmente el punto de resultados preliminares y retos a futuros del PMIC 25, como le agregamos la P al MIC, ¿sí? Siguiente, por favor, Andrea. Bien, entonces en la introducción nosotros planteamos que naturalmente desde la década pasada China lanzó el plan Made in China 2025, con el cual pretende reconvertir a China, la fábrica del mundo, como fue conocida en las últimas décadas, al laboratorio de diseño y patentamiento de este. Esto, desde nuestro punto de vista, significará consolidar el modelo de desarrollo económico liderado por el sector industrial, pero a la vez transitar hacia la economía del sector de los servicios. Llevar a cabo dicha consolidación-reconversión pasa por el rediseño del modelo de desarrollo económico chino, de uno basado en las ventajas comparativas, particularmente en la enorme dotación del factor trabajo a bajo costo salarial que le caracterizó hasta hace algunos años, a uno de ventajas competitivas basado en el capital humano y en el apoyo a la ciencia, tecnología e innovación. Como resultado, se daría entonces el tránsito de China a la era de la economía digital en un sentido amplio. Siguiente, Andrés. Entonces, bajo esta perspectiva, nos interesa analizar los antecedentes, así como algunos de los resultados que está logrando China para transitar a esa economía soportada en el conocimiento e innovación. Estas son algunas de las preguntas a las que trataremos de dar respuesta en esta ponencia. ¿Qué es el PMIC? ¿A qué se ha enfrentado tanto interna como externamente para su implementación? ¿Es el PMIC parte de la estrategia integral de China para ascender a la hegemonía económica global? ¿Cuáles son algunos de los resultados que hasta el momento ha logrado? Resultados preliminares que había que aclarar. Y finalmente es parte de su estrategia de gran largo plazo. Analizamos fundamentalmente los objetivos planteados en y algunos de resultados preliminares. Siguiente, por favor, André. Bien, antecedentes. Rápidamente, China se convirtió en la fábrica del mundo en la última década del siglo XX y primera del siglo XXI. Esto, gracias, como ya comenté en la introducción, a sus ventajas comparativas en costos laborales y a las facilidades de inversión dadas a la inversión nacional y extranjera, particularmente a esta. La base de su producción y exportación eran las mercancías de baja intensidad de capital, particularmente textiles, electrónicos, plásticos, manufacturas menores y maquiladoras. Cambiar la base productiva a mercancías industriales de alta tecnología e intensidad de capital es lo que realmente genera valor agregado y es en lo que está ocupado China. Este PMIC inicia desde 2006, cuando este país da a conocer el plan de mediano y largo plazo de ciencia y tecnología del 2020, en el que pretende realizar ese cambio. Y de esta manera transitar desde el punto de vista de sus relaciones económicas y de comercio internacional de ser un exportador basado en la exportación de bienes intensivos y manos de obra a otra en capital, particularmente humano. Siguiente.
Bien, entonces este proyecto pues obviamente no surge de la nada, no es espontáneo, tiene sus antecedentes. La industria 4.0, término acuñado en 2011 por los investigadores alemanes Kachermann, Lucas y Westler en Hannover, con el que pretende desarrollar el Internet de las cosas e impulsar la cuarta revolución industrial. En el 2015, inclusive en el Foro Económico Mundial de ese año, China da a conocer este PMIC, con el que busca convertirse en el líder mundial en la producción de alta tecnología y manufactura de valor añadido inicial de diversas áreas médicas. Creemos que es parte de un proyecto aún mayor orientado al pleno desarrollo de China con escalas en 35 y 45. En 2025 pretende reducir las brechas tecnológicas y de innovación con países como Estados Unidos. En 2035 fortalecer su base industrial y de servicios y finalmente en el 45 ser un líder en la innovación en el mundo. Siguiente. ¿Podría continuar usted, Andrea, por favor? Claro, claro que sí. Y como ya nos había dicho el doctor Juan González, este plan integra, bueno, es un proyecto de largo plazo, pero básicamente lo que busca es reducir esta dependencia que tiene China, sobre todo de las cadenas de valor de alta tecnología del exterior. Ya vemos una consecuencia de lo que fue la guerra comercial con Estados Unidos, y esto pues al contrario de facilitarle el acceso a estas altas tecnologías, las restringió. Entonces China lo que busca es reducir esta dependencia e incrementar también esta capacidad manufacturera, transitar de ser una manufactura de alta intensidad de mano de obra a ser una alta intensidad de capital por medio de la innovación de los productos de calidad, sobre todo productos de alta tecnología, mejorar las eficiencias de producción y la integración de esta manufactura intensiva de capital. El plan Made in China 2025 se basa en 10 sectores, principalmente en manufactura. Si estamos viendo aquí, pues vemos básicamente es la manufactura de productos de alta gama, de alta tecnología. Por ejemplo, está en la cuestión de vehículos de nueva energía, por ejemplo, eléctricos, el equipo de barcos de alta tecnología, nuevos materiales, el equipo aeroespacial, etcétera. Pero estas son las 10 de las que se basa este plan. Y pues, ¿cuáles son las metas? Bueno, además de los objetivos, hay metas muy concretas de China, por ejemplo. Estas son algunas, no son todas, pero por ejemplo, que los proveedores chinos en el mercado doméstico pues puedan participar también con los componentes básicos, a incrementar esta participación, por ejemplo, de 2020 del 40 al 70% en 5 años, y también, por ejemplo, en la capacidad también de los procesadores. Estos son ejemplos, por ejemplo, incrementar la producción de procesadores para teléfonos inteligentes dentro de este mismo mercado. Por ejemplo, en la utilización de robots en la industria, el equipo de energías renovables, etcétera. Entonces, hay varias cuestiones de cómo lograría China hacer esto. Pues, en primer lugar, tiene que hacer varios cambios regulatorios y también estandarizar estas prácticas en las industrias, sobre todo las industrias clave de manufactura, por medio de los marcos institucionales, de los derechos de propiedad, la actualización de las informaciones de productos, de servicios, de nuevas certificaciones a empresas públicas, privadas, y pues la política también guiada por la innovación. Bueno, esto se hace también por medio de la cooperación y por medio de los centros de innovación, pero también identificamos que el plan quinquenal, al menos de este periodo del 21-25, también incluye este rubro de alta tecnología, y esto lo vemos pues a partir de cuáles son los objetivos de este plan quinquenal. Si bien son varios ejes de los que se basa, identificamos que son los 3 principales que van a ser el motor de crecimiento, de estabilidad económica para China. Y pues vemos que en la parte de innovación también se le da un mayor enfoque, por ejemplo, en el gasto
en investigación en desarrollo, en capacitar al personal, por ejemplo, en sectores de alta tecnología, de ingenierías, etcétera. Entonces, es este proyecto que tiene China. Y pues en cuanto, por ejemplo, que hay otras metas también en cuanto a la infraestructura tecnológica, por ejemplo, como fortalece también estas cables, por ejemplo, de fibra óptica, por medio de tierra, nuevas áreas digitales, por ejemplo, en inteligencia artificial, en aeroespacial. Entonces, son varios sectores. Por ejemplo, en comunicaciones de 5G ya están hasta las 6G. Entonces, ¿cuáles son los resultados preliminares? Estos son resultados muy generales todavía de este plan, pero pues vamos a observar, no vamos a ir a detalle por sectores, pero de forma general, ¿cuál es la posición de China? Al menos, por ejemplo, en el índice de innovación. Este es elaborado por el WIPO. Vemos cómo China escala desde 2019, año con año, una posición y se va acercando más al top 10. Entonces, por ejemplo, en el gasto público, vemos que si bien tiene este objetivo de llegar al 7%, todavía está a menos de 3% en el gasto público de investigación y desarrollo, aunque, por ejemplo, el personal ha tenido varios logros en el gasto, por ejemplo, en ciencia y tecnología, en el número de publicaciones. Aquí observamos en el número de publicaciones como, por ejemplo, eventos como la guerra comercial y COVID también han, pues, afectado de cierta forma los objetivos de China. Y pues en el rubro de ciencia y tecnología también vemos avances en algunos indicadores, por ejemplo, en el personal, en el gasto, ya había dicho, hay indicadores que sí se ven afectados, pero a partir de 2021, cuando es más estricta esta cuestión de COVID, del control de COVID, pues todavía vemos un repunte después de 2021. Pero sí ha afectado bastante en algunos rubros o en algunos indicadores la guerra comercial y la pandemia. Pero sí definitivamente vemos unos avances y también en el rubro de investigación y desarrollo, así como esta participación en el Producto Interno Bruto todavía se espera que sea mayor, aunque sí va creciendo. Y pues, por ejemplo, en el gasto de investigación en desarrollo, al menos en la manufactura, encontramos que China pues está invirtiendo mucho más en este rubro de computadoras, de comunicaciones. Esto es de forma muy general. Manufactura, por ejemplo, en vehículos, en automóviles, en maquinaria de uso general para la industria. Entonces, vemos esta modificación y largo de largo alcance y pues también cómo va China creciendo en este sentido. Esto también se nota en el índice de innovación. Por ejemplo, ya había dicho que China sigue escalando. Esta es una comparación entre Estados Unidos y China. Sí, todavía quedan muchas cosas para mejorar, por ejemplo, en la cuestión de instituciones, mejoramiento también de capital humano, aunque China también ha incrementado esta capacidad de consumo entre su mercado local. Y bueno, esto también basándose en pues el incremento de la capacidad y el poder adquisitivo de las personas. Entonces esto lo hace un mercado muy atractivo y sofisticado, bueno, más sofisticado que antes. Y pues todavía quedan, por ejemplo, para mejorar conocimientos en la cuestión de tecnología, de patentes, vemos también avances. Y en el índice de innovación, esto también elaborado por China, con base en 2005, sí hay un incremento también, sobre todo en esta cuestión de salida de innovación, en la generación de conocimientos, en proyectos de inversión, perdón, proyectos de I+D. Ya vimos la manufactura en equipos de comunicación va a la alza. Hay otros que se están
agregando a partir de esta década, de la década pasada, que todavía están a la alza, sobre todo, por ejemplo, en la manufactura de circuitos integrados, de circuitos electrónicos, todavía muy bajo, pero sí hay avances en proyectos, por ejemplo, de I+D, en manufactura de computadoras, de equipo médico, de aviación, de barcos, de medicina, etcétera. Y pues en cuanto podemos también observar las patentes que han sido aplicadas y también las patentes concedidas, pues aquí, como ya había dicho, la pandemia sí afecta, pero se ve un repunte en lo que son las patentes concedidas o las otorgadas en el total global. Y comparando con Estados Unidos, ¿cómo va esta cuestión de patentes? China se ha convertido en el país que más hace la solicitud y más patentes es concedidas, rebasa el millón. Por ejemplo, si hacemos una comparación en publicaciones, pues China, en cuanto a industria 4.0, está por delante de Estados Unidos, tecnología verde y de otro, bueno, Estados Unidos todavía está perdiendo posición, pero China ha avanzado mucho en la cuestión de patentes también, que como vemos en el otro gráfico. Y, por ejemplo, en la cuestión de semiconductores, aquí hay una tendencia. Taiwán, pues, es bueno, la economía que más, de más auge en este rubro de semiconductores, pero vemos cómo se proyecta China para rebasar a Taiwán en el 2030. Si bien Taiwán posee esta predominancia en Asia-Pacífico, pues China se espera que pueda sobrepasar. Y en cuanto a circuitos integrados o chips, también en la producción y el mercado, también China ha crecido. Por ejemplo, lo vemos en el número de empresas, en los proyectos, en el desarrollo de nuevos productos, de patentes, etcétera. En cuanto a vehículos eléctricos, lo mismo, si bien todavía es un mercado que está creciendo para China. China, al menos con esta fuente, nos menciona que China ya es un participante muy importante, por ejemplo, en la cuestión de empresas o de producción de vehículos de energía nueva. Vemos cómo crece en los últimos, bueno, desde 2015 que se planteó este proyecto. Y esta proyección, pues se espera que para 2025 la introducción de automatización llegue al 84% y en I+D al 64%. Todavía hay vemos que todavía quedan mucha área para mejorar, pero China ha tenido grandes avances y pues no hay que olvidar esta cuestión de China, cómo se está transformando en cuanto a la estructura de su economía. Pasa de ser una economía de mayormente manufactura a ser una economía en servicios. Sin embargo, la participación del comercio es todavía muy importante, ya que la cuota a nivel global pues todavía está cerca del 20%. Si vimos esta disminución, por ejemplo, con la crisis de 2008 y con la pandemia de 2020, incluso con la guerra comercial, cómo va disminuyendo, pero poco a poco va recuperando terreno. ¿Y cuáles son los retos? Pues en primer lugar es recuperar la capacidad de crecimiento económico de China. Se plantea el objetivo de 5%, incluso mayor a 5%. La estabilidad, sobre todo tener esta estabilidad económica por medio pues, la base tecnológica, la base científica de innovación, el dinamismo del mercado interno, sobre todo de consumo interno, menor dependencia del exterior y pues la mayor incidencia pues, y presencia en el exterior, sobre todo en el comercio de productos de alta tecnología y un desarrollo también sustentable que está integrado en este plan. Doctor, si quiere le dejo las conclusiones. Sí, muy bien. Gracias, Andrea. Bueno, entonces reitero, los resultados que presentamos son preliminares porque el plan pues, es 2025 y hay información de 21,
algunos casos 22 años. Entonces, el PMIC 2025 está por llegar a su fecha fatal y preliminarmente se podría decir que presenta avances significativos, sobre todo en I más D más I minúscula latina innovación, expresado en las variables e indicadores de la economía de la innovación. Sin embargo, estos años nos han estado exentos de problemas, principalmente externos, relacionados con la guerra comercial y el impacto de las medidas de la política de salud impuestas por el gobierno, por el propio gobierno chino, que le causaron problemas a la economía. Adicionalmente, la desaceleración de la economía mundial esperada en 2024, de acuerdo con FMI y el Banco Mundial, está significando aplicar recursos a la economía para mantener la tasa de crecimiento en la meta del 14º Plan Quinquenal de Desarrollo 2021-25, que a los datos del último reporte está en el sendero, con 4.9 de crecimiento en el último trimestre. Siguiente, por favor. Y Andrea, y terminamos entonces con esto. Particularmente creemos que el conflicto comercial con Estados Unidos, que está en su 6º año, es el factor que paradójicamente está ayudando a China a acelerar o actuar en favor del cumplimiento de las metas de transitar de una economía menos dependiente del exterior, ya que le está obligando a tomar medidas extraordinarias para impulsar la innovación en el sector de los chips y nuevos materiales, que es ahorita pues el top de los temas de mayor fricción entre ambos países. Y a casi 2 años de la conclusión del PMIC 2025, China ha alcanzado un gran avance en las principales metas y objetivos proyectados en el año 2015. Habría que esperar a que en 2025 se evalúe el plan versus lo alcanzado efectivamente para saber si en efecto logra poner a China en el sendero hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias, con esto concluimos. Gracias, doctor José Manuel. Gracias a usted, doctor Juan y maestra Andrea, por la presentación. Vamos a pasar al último tema. Antes les pediría, si tienen alguna pregunta, la pueden ir expresando a través de los chats de Zoom, de Facebook y de YouTube que están conectados en este momento. Y ya pasaríamos a las respuestas al final. Damos la más cordial bienvenida al doctor José Jesús Bravo Vergara de la Universidad de Guadalajara, quien nos presentará el tema China y la percepción de la amenaza estadounidense a sus demandas territoriales. 20 minutos, doctor José Jesús. Muchas gracias y gracias también por la atención de haberme permitido quedar al último. Tuvimos algunos problemas con el internet y me tuve que cambiar incluso de máquina para poder estar presente en esta mesa con participaciones muy valiosas. Entonces, pues les agradezco mucho. Y no sé si hay modo, me parece que ya me está dando la oportunidad de compartir. A ver, vamos a... Me parece que aquí está ya. No sé si se está compartiendo. Me parece que sí, ¿verdad? Sí, ya la tenemos. Ya la tenemos. Ok. Entonces, permítanme ver si avanza. Sí avanza, ¿verdad? Sí. Perfecto. Adelante. Bien, gracias. Bueno, yo hablo de la percepción de la amenaza estadounidense a las demandas territoriales por parte de la República Popular de China. Uno de los puntos centrales es que una de las bases principales en el eje de la política interna y externa de la República Popular de China desde su propia fundación en 1949 ha sido la recuperación de territorio, la integridad territorial, con base en el entendimiento de lo que es su soberanía. Aquí tengo que señalar que, bueno, ha habido, o la República Popular de China ha llevado algunas acciones que para muchos pueden parecer una violación a la soberanía de otros o un tipo de acción que genera violencia. A final de cuentas, por ejemplo, podemos entender en 1950, o podemos tomar en consideración, mejor dicho, que desde 1950, un año después exactamente, menos incluso de un año después que se funda la República Popular de China, entran tropas chinas en el Tíbet y
alguien dirá anexa al Tíbet, bueno, incorpora, otros dirán incorpora al Tíbet, obviamente al eje de la soberanía de la República Popular de China. Esta dinámica se presenta precisamente porque desde la etapa de la última dinastía, los Qing, precisamente el Tíbet era considerado parte del imperio chino. Asimismo, hacia 1962 se habla de la guerra se desarrolla, la guerra de Aksai-Chin frente a la India. El elemento fundamental o el objetivo fundamental del gobierno de Pekín era precisamente la recuperación de ese territorio, ¿sí? Que en su momento Gran Bretaña, posteriormente Reino Unido, había tomado este territorio y lo había incorporado a la colonia británica de la India. Hacia 1969 hay que recordar también que se encuentra una disputa fronteriza entre la República Popular de China y la Unión Soviética. Precisamente es un episodio álgido, es un episodio que incluso lleva a una amenaza nuclear por parte de la Unión Soviética contra las bases nucleares o las plantas nucleares o atómicas en aquel momento de la República Popular de China. Estamos hablando del episodio de Shenbao de 1969. Y ojo con esto que es importante también señalarlo, ¿no? La República Popular de China va a recibir el aval prácticamente la última etapa de periodo soviético para la recuperación de ese territorio que reclamaba, ¿no? La isla de Shenbao, precisamente. Entonces, esto es algo que hay que también considerar. China ha estado recuperando territorios porque también tiene un elemento central. Insisto, uno de los principios rectores de la política china es la integridad territorial. En 1997 es un episodio también muy conocido, la recuperación de Hong Kong, ¿sí? Esa disputa que se mantenía con Reino Unido y que comienza en el siglo XIX cuando después de 3 guerras prácticamente, una en menor medida, pero fundamentalmente la primera y la segunda guerra del opio, bueno, la tercera es discutible. Pero cuando menos en las 2 primeras guerras o en las 2 guerras del opio que se señalan, se habla fundamentalmente de que en una primera instancia se quedan los británicos con la isla de Hong Kong, con la parte de la isla de Hong Kong, y posteriormente en 1897 establecen un arrendamiento del territorio continental enfrente de la isla de Hong Kong, ¿sí? Y viene el último punto también, en 1999, la recuperación de la soberanía china sobre Macao, una antigua colonia portuguesa. Estos 2 son puntos también muy importantes, insisto, es sobre la base de la idea de la recuperación de la integridad territorial de la República Popular de China. Y es muy importante también señalar, en el caso de Hong Kong se ofrece algo que es sumamente relevante, ¿no? Algo que ya se había planteado para ofrecerlo al gobierno en Taiwán, ¿sí? Que era un estado 2 sistemas, ¿sí? Con Taiwán, pues no ha funcionado hasta el momento, lo sabemos bien, pero con el caso de Hong Kong, sí funcionó al menos en una primera instancia. Sabemos que ha habido problemas en los últimos años. Doctor José, sí. una moción. ¿Puede poner la copita para que se amplíe la presentación, por favor? A ver, ¿así? No, era la copita, Ok, la copita. Está a un lado, está hasta la orilla de esa presentación. Hasta la orilla. Hasta la orilla. Ahí está. Adelante, por favor. Gracias. Sí, permítame entonces, vamos a ponerlo así. La realidad material y social o el entendimiento del por qué China ha determinado también la recuperación de sus territorios tiene que ver con una proyección que en el constructivismo de las relaciones internacionales denominamos identidad. Es el elemento, digamos, más ocurrido dentro de esta corriente teórica. ¿Y qué es lo que significa la identidad? La identidad es la personalidad de los actores y se construye a partir del contexto histórico, cultural, político y social y geográfico. Es el rasgo fundamental de los actores y en este caso de los estados. La identidad define los intereses de los actores o estados y los diversos papeles que asumen un contexto político definido. La identidad, en ese sentido, se constituye como la base de los intereses y origina en ese sentido también la acción social de los actores o estados. ¿Sí? Desde el punto de vista del entendimiento de la realidad social,
pues bueno, esta dinámica está realmente asociada a la realidad social, material, perdón, y la social. Y en el constructivismo, por ejemplo, se identifican que no son los únicos actores importantes, pero los estados son las unidades centrales de análisis, ¿sí? La intersubjetividad, es decir, lo que se da subyacentemente, la dinámica, el entendimiento, los significados de las estructuras claves del sistema internacional son sumamente relevantes, y la existencia, insisto, de las identidades e intereses son sumamente importantes, y bajo ese entendimiento, bajo ese tipo de acciones, tomando en consideración el siglo de humillaciones que sufrió China como nación en el siglo XIX y parte del siglo XX, se asume entonces que es una necesidad integral recuperar el posicionamiento de China, la credibilidad de la fuerza de China, y esto se puede hacer o se hace a través de la reivindicación de aquellas demandas, en este caso la reivindicación de la integridad territorial. Por eso sí es difícil entender cómo China puede converger plenamente con la estructura occidental en el sistema internacional cuando hay una serie de demandas, ¿sí? Históricas a partir, obviamente, del siglo de humillaciones, precisamente a manos de las potencias occidentales, que sufrió en su mayoría, claro, sin olvidar a Japón y sin olvidar a Rusia en su momento, que sufrió durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Entonces, desde ese punto de vista, es este tipo de acciones que lleva a cabo la República, hoy la República Popular de China. La idea fundamental de China también se concentra, como ya dijo el doctor Roberto Zelaya, en la recuperación de la soberanía sobre otros territorios. La cuestión de Taiwán tiene dos vértices importantes. Por un lado, es la subyugación del ente político que le disputa el poder, o que en algún momento le disputó el poder sobre China propiamente dicho, que es el gobierno nacionalista. Es cierto que ahorita en Taiwán ya no está el gobierno nacionalista, están aquellos que pretenden hacer de Taiwán un estado independiente y separar también este planteamiento identitario respecto de China. Es decir, los taiwaneses se asumen, o gran parte de los taiwaneses se asumen como taiwaneses y no como chinos. Pero también viene otra serie de cuestiones que son importantes. La recuperación de una serie de islas que no nada más tienen una esencia geoestratégica, como bien señaló el doctor Roberto Zelaya, sino que algunas sí tienen también algunas reservas de recursos naturales muy, muy importantes en el desarrollo de la República Popular de China. Entonces, bajo ese esquema se plantea esa demanda, ¿sí? Entonces, las tres grandes archipiélagos en disputa, además, obviamente, del objetivo central de recuperar la soberanía sobre Taiwán, son las Islas Spratly, las Islas Paracelso y las Islas Senkaku o Diaoyu, las cuales China señala que tenían conocimiento que sus marinos o pescadores habían llegado a estas islas en el lapso de la dinastía Ming, entre 1368 y 1644. Hay un punto importante también para señalar. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia del Cairo, del 22 al 26 de noviembre de 1943, se definió la posición de los aliados frente a Japón. En esta conferencia vemos a tres líderes muy importantes: Chiang Kai-shek, de la República de China, a Roosevelt, el presidente estadounidense, y al primer ministro británico en ese momento, Winston Churchill. Aquí es importante señalar que plantean la liberación de las islas del Pacífico y la devolución de Manchuria, Taiwán e Isla Pescadores a China. Aquí el punto 8 de la conferencia de Potsdam, concentrado específicamente en lo que se refiere a China, se señala en el punto 8 que se han de cumplir los términos de la Declaración de El Cairo, y la soberanía japonesa quedará limitada a las islas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku y las islas menores que determinemos. Ese fue un acuerdo señalado entre el entonces primer ministro británico Clement Attlee, entre el entonces presidente estadounidense Harry Truman, ya había fallecido Roosevelt, y el todavía presidente de la República de China, Chiang Kai-shek, ¿sí? Con referencia a la cuestión de las islas Senkaku, precisamente, hay un punto importante a señalar. Durante la dinastía Ming, en el siglo XVI, se señala precisamente que pudieron llegar a estas islas
algunos marinos enviados precisamente por el imperio chino. Y Japón empieza a identificar estas islas Senkaku o Diaoyu, según los chinos, como unas islas a las cuales tenían acceso algunos pescadores japoneses desde el siglo XVII. ¿Sí? En el Diario del Pueblo, en 1971, en el Diario del Pueblo de la República Popular de China, se reclama la soberanía de China sobre estas islas. Y esto es importante señalar, que se hace posteriormente de que Estados Unidos prácticamente abandona estas islas y las deja ahora sí a disposición de Japón. ¿Sí? Es un punto importante y por eso ya he sacado el punto 8 de la proclamación de Potsdam, porque el punto que se señala al final y las islas menores que determinemos. Aquí el punto es que sería determinar las tres partes, no nada más una sola parte. Entonces, eso también entra en el reclamo de la República Popular de China. Otro de los puntos importantes, insisto a señalar, es la relevancia geoestratégica que tienen, porque al final de cuentas se habla de recursos como el petróleo, gas y pesca, ¿sí? E insisto, la idea de integridad territorial sí involucra a los dos, porque Japón también plantea esta idea de integridad territorial y desde luego es un planteamiento, insisto, central en la idea de la República Popular de China. Viene el siguiente punto y por ejemplo son ya las islas Spratly o islas Nansha, también lo conocen los chinos, y se habla de 170 configuraciones, es decir, islas, bancos de arena y arrecifes. Y volvemos a esa primera instancia, donde la dinastía Ming, que fue bastante relevante en ese sentido, ante esa etapa, el almirante John Lee, entre 1405 y 1433, había ya llevado a cabo una serie de viajes a estas islas y posteriormente las primeras referencias en la literatura china se hace en el texto de Chen Lung-Kyung en 1730, ¿sí? Sin embargo, por el Tratado de San Francisco, que es importante señalarlo también, Japón había abandonado las islas en favor de la República de China. Y es importante señalarlo, la República de China, como bien sabemos, fue el gobierno que a pesar de que había perdido la guerra civil en el continente, en la parte de la China continental, se había refugiado en la isla de Taiwán, se refugió en la isla de Taiwán, y era el gobierno reconocido por la comunidad internacional o por gran parte de la comunidad internacional. Era la que tenía la representación en la Organización de Naciones Unidas, la que reconocía desde luego Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto es un punto también importante a tomar en consideración y obviamente volvemos al mismo punto sobre la Declaración del Cairo y la Proclamación de Potsdam. Son adjudicadas a la República de China, ¿sí? Entonces, todos esos puntos me parece que son sumamente importantes. Hacia 1958, la República Popular de China había promulgado la primera norma nacional sobre asuntos marítimos y estableció, obviamente, el reclamo de las 12 millas marítimas, ¿sí? Y se planteaba algo muy importante. Decían, desde la época durante esa época, pero sustancialmente haciendo alusión a hechos del pasado, que el que dominara o el primero que había llegado a partir de tierra a ciertas zonas en el mar, pues era el propietario de estas zonas. ¿Sí? Entonces, esa es una alusión también importante dentro del derecho internacional que reclama mucho la República Popular de China. Veremos si tiene sustento o no, pero bueno, ese es uno de los elementos en los que se basa o se fundamenta. Existe lo que es también el reclamo de las islas del Mar del Sur de China, obviamente, pero hay aquí algo interesante. Taiwán tuvo en ese momento al menos la isla de Ituaba, Vietnam, la de Trong Sa, especialmente a partir de 1975, Filipinas a partir de 1974, tras la cesión de Tomás Croma, que era un empresario filipino que había logrado el control de algunas islas y que las había estado explotando ante la presión de China, prefiere cederlas también al gobierno filipino. Y obviamente hay reclamos de Malasia y hay reclamos de Brunei, sustentado en un decreto británico de 1954. Entonces, gran parte de los argumentos chinos se centran precisamente en el siglo de las humillaciones chinas, en los cuales fue despojado de territorios, se le obligó a dar muchas concesiones, ¿sí? Y ocuparon islas que anteriormente, señala China, las habían ocupado en diferentes etapas durante la época imperial china. Entonces, esa es una cuestión también que hay que considerar en una primera instancia, ¿sí? ¿Qué pasa también con la cuestión de las islas Paracelso? También estas van a ser ocupadas ya no en la dinastía Ming, sino en la dinastía Qing. Las islas Paracelso
también se supone que son concedidas a través de la proclamación de Potsdam a la República de China. Y especialmente también viene un punto importante. La disputa actual se presenta entre la República Popular de China, fundamentalmente, y entre la República Socialista de Vietnam. Y aquí viene un punto que hay que considerar. Tras el abandono de Francia de estas islas, después de la derrota en Dien Bien Phu, sí, y el abandono, obviamente, de su presencia en las antiguas colonias francesas que tenía en lo que hoy es Laos, Vietnam y Camboya, y en el recordatorio que la parte sur de Vietnam se configura como un gobierno y la parte de Vietnam del Norte como gobiernos diferentes. El planteamiento es que en Vietnam del Sur sería en ese momento el que toma el relevo, digamos, del reclamo sobre la proclamación de algunas islas para Celso. ¿Y qué es lo que sucede? A final de cuentas, cuando se unifica Vietnam, pues evidentemente hacia 1975 ya plenamente, la República Socialista de Vietnam pone mayor atención sobre este rubro, ¿sí? Y se presenta en un momento en que también la República Popular de China ha empezado a plantear también el reclamo de estas islas. Entonces se presenta esa dinámica y efectivamente aquí podemos ver algunos de los puntos que ya nos señaló también el doctor Roberto Zelaya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se plantea la República Popular de China que la posición de Estados Unidos respecto al impedimento de que China pueda tener el control de estas islas es asumido como una amenaza? Es una amenaza desde la perspectiva china a su seguridad nacional, desde el punto de vista que es un impedimento a lograr el alcance de su integridad territorial, ¿sí? Y desde ese punto de vista también el derecho a ejercer plenamente la soberanía sobre los territorios que los chinos consideran chinos, ¿sí? Históricamente. Estados Unidos había controlado, por ejemplo, lo que señalábamos anteriormente, las islas Senkaku o Diaoyu tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y las regresa a Japón junto con Okinawa en 1971. De hecho, viene un punto importante, el artículo 5 de la alianza entre Estados Unidos y Japón habla de defensa, obviamente un ataque para cualquiera de los dos va a ser considerado un ataque para los dos, y desde luego en ese perímetro de ataque entran las islas Senkaku, ¿sí? Allá habíamos hablado también, el profesor Zelaya nos había señalado también la cuestión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que da la razón a las Filipinas sobre las islas en el mar sur de China, precisamente la isla Scarborough, ¿sí? Y obviamente esto es una cuestión importante. China, uno de los reclamos que señala era precisamente que los argumentos que se presentan no son fundamentales y no se toman en consideración los viajes que hicieron, sí, y las declaraciones que hicieron los antiguos marineros chinos enviados en las épocas imperiales. Ya voy a terminar. También Estados Unidos se ha concentrado un acercamiento estratégico con Vietnam, que es importante señalar, ¿no? Sí, Vietnam y Estados Unidos tienen una historia turbia, hay que recordar la guerra de Vietnam. Sin embargo, se ha acercado a Vietnam y Vietnam ha aceptado ese acercamiento por muchas cuestiones desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la defensa estratégica. El presidente Biden, especialmente en los últimos años, obviamente al iniciar su administración, ha evidenciado que Estados Unidos tiene una lucha, ¿sí?, por detener el incremento o el crecimiento de la influencia de China a nivel mundial y especialmente también a nivel regional, desde luego. Es una pieza clave de su política exterior. El apoyo de Estados Unidos a sus aliados con el fin de marcar o pretende marcar un equilibrio favorable frente a la República Popular de China por un lado, y con ello obviamente volver a ganar una mayor presencia en el sudeste asiático. China está haciendo mucha influencia. Y obviamente Estados Unidos se basa en alianzas que vienen desde, obviamente, el inicio de la Guerra Fría y algunas otras que se concentran prácticamente en los últimos años. Estamos hablando de la alianza de defensa que tiene con Japón, con Filipinas, desde 2014, o el ANZUS, la que tiene con Australia, Nueva Zelanda, obviamente el acuerdo de defensa que tiene con Taiwán, el acuerdo de cooperación de seguridad que tiene con Corea del Sur, así como dos alianzas principales también, el Quad, que es el acuerdo, digamos, cuadrilateral, ¿sí?, de seguridad, y desde luego el AUKUS, un acuerdo que tiene con Australia reciente,
con Reino Unido y desde luego Estados Unidos a partir de 2021, hace 2 años. La respuesta de China, sí, la respuesta de China es interesante también señalarla. Hay un ofrecimiento y una dinámica comercial a las economías de la región. Obviamente es una forma también de ejercer una especie, por un lado, de soft power, pero por el otro lado también de plantear un incremento de esa influencia a través del ámbito económico y de esa manera también ejercer la otra parte del poder que es el hard power. El despliegue de la diplomacia de los créditos que bien señalaron también, sí, y es una situación interesante porque está teniendo una gran influencia especialmente en los países del Pacífico Sur. Vanuatu, Fiji, son los 2 pequeños países que están en esta lista de la diplomacia de los créditos por parte de la República Popular de China. Pero viene otra cuestión también, la utilización de la capacidad bélica. China es el segundo presupuesto a nivel mundial en el ámbito militar, 292,000 millones de dólares anuales, según el CIPRI, es el que señala en este caso para China, un incremento interesante en ese sentido. Y prácticamente se ha convertido en la mayor potencia naval hasta el momento, superando incluso a Estados Unidos y especialmente en la zona. Evidentemente cuenta con una flota naval que ya suma alrededor de 340 buques de guerra. Es algo impresionante lo que ha hecho China en los últimos años en ese sentido. La intencionalidad también de las incursiones chinas en ciertas zonas no nada más es plantear una idea de que esas islas son de ellos, sino también generar un poco de discordia, un poco de temor, ¿sí? Y de alguna manera debilitar la cláusula del artículo 5 del tratado entre Japón y Estados Unidos respecto a las islas Senkaku o Diaoyu. Será un patrullaje continuo de la Guardia Costera China, especialmente sobre las islas Spratleys. Y un punto importante también, la República Popular China no reconoce ni acepta el arbitraje. Aquí puse de la ONU, perdón, que es un error, el arbitraje de algunos organismos, como esta Corte de la Haya, de arbitraje de la Haya, que señaló que la isla de Scarborough era de soberanía filipina. La construcción de islas artificiales en el mar al sur de China es uno de los puntos también sumamente importantes. Aquí la cuestión es anclar los buques de guerra y sirve incluso para el aterrizaje de algunos aviones de combate. Está ganando tierra, válgame la redundancia aquí, está ganando tierra en el mar, por decirlo de alguna manera. Y otro de los puntos importantes es los ejercicios militares que está llevando a cabo con Rusia. Es cierto, ahorita Rusia tiene muchos problemas con la cuestión de la guerra en Ucrania, pero a final de cuentas, y me parece que fue en septiembre, hace ya prácticamente un año, cuando se llevaron a cabo los ejercicios Vostok, en donde participan varios países, contingentes de varios países, alrededor de 16 países, contingentes u observadores de 16 países, entre ellos incluso la India. Entonces, es algo interesante lo que se está llevando a cabo. China pretende obviamente ejercer una mayor influencia en el mundo a través también de otros proyectos que son sumamente interesantes, como The Belt and Road Initiative, ¿sí? Que pretende obviamente conectar estas posiciones, estas concesiones, ¿sí? Que han hecho incluso algunos países a través, obviamente, también de esta dinámica de créditos, como ya bien se señaló, entre ellos, por ejemplo, está Camboya, ¿sí? Está Djibouti en África, por ejemplo, y ha entrado incluso hacia el Pireo. Entonces, es sumamente interesante la dinámica que está llevando a cabo la República Popular de China. No puedo identificar, no puedo entender todavía si China se dirige a una disputa hegemónica con Estados Unidos de forma inmediata, pero un punto importante que me parece que es algo que hay que tomar en consideración es que la enorme población de la República Popular de China, la visión que tiene el Partido Comunista chino, es el conservar el poder, y para eso necesita darle trabajo, un bienestar y alimentos, ¿sí? A cerca de 1.400 millones de chinos. Entonces, el objetivo es muy claro. Si la magnitud del crecimiento, la magnitud de las demandas del crecimiento de China, irremediablemente lo está llevando a chocar con muchos de los intereses que Estados Unidos todavía detenta bajo esta estructura que creó Estados Unidos de 1945 y que la aseguró después del final de la Guerra Fría, ahora está empezando a ser también cuestionada por el empuje, por los resultados que ha tenido la República Popular de China
independientemente de que podamos entender que no deja de haber alguna directriz de índole de dominio, sino es que hasta imperialista por parte de la República Popular de China. Muchas gracias. Eso sería el final de mi intervención. Plantear que en todo caso sería el nuevo enfoque de la política exterior de China en la región. Esa sería una pregunta que tenemos pendiente para resolver. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor. Vamos a dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un pequeño ajuste en el programa por un afianzamiento de los tiempos que nos da la posibilidad de discutir un poco más estos temas. Estamos enlazados al Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por supuesto también al YouTube del Grupo Global China en la Esfera Económica del Siglo XXI. Pero ya nos han llegado algunos comentarios. También damos pie a que por aquí pueda haber algunas preguntas, tanto en audio como en el chat del Facebook, del Zoom. Y en ese contexto les comparto que Miriam Gutiérrez manda saludos a exalumnos de FACPIA. Ustedes los han de ubicar. Agustín Francisco Salazar Espinosa comenta que One China Policy con Jimmy Carter, el Tribunal de Justicia de La Haya favorece al G7. Sus intereses están con Filipinas, doctor. Estos son algunos comentarios que nos hacen desde esa vía. Por Facebook. No tengo más preguntas, más que un espacio más para que ustedes puedan dialogar o hacer alguna última intervención que les haya quedado pendiente con respecto a sus presentaciones. Aún tenemos unos minutos más para poder discutir, y si ustedes quieren pues también generar un diálogo, adelante, lo pueden hacer. Adelante, doctor Zelaya. Sí, bueno, dado que tenemos ahorita tiempo y obvio no me voy a extender para dar oportunidad a los colegas, que de hecho, pues, excelentes presentaciones de mis dos colegas, muy buenas. Esta última, pues, amplió mucho de lo que yo abordé, y en realidad yo creo que el doctor coincidirá conmigo que son temas muy fascinantes y de mucha actualidad, porque no nomás es cuestión histórica, sino historia que se está haciendo ahorita. Y bueno, se menciona un tema, yo creo que ahorita no lo podemos soslayar, aunque pues obvio el énfasis es en China, pero ese de acompañamiento a nivel internacional que se está haciendo, lo mencionó el doctor, mi colega anterior, entre China y Rusia. Yo creo que debemos de tener la vista muy puesta, bueno, los que nos interesa la cuestión geopolítica, porque aquí hay un apoyo mutuo. Y los dos han hablado de esa multipolaridad. Y la intención, ojalá haya espacios luego para seguir hablando de ello. No sé cómo plantearlo, pero pues lo tengo que decir de alguna manera, es ese debilitamiento de Estados Unidos para que se dé esa multipolaridad. Si no se debilita Estados Unidos, no puede darse. Hay muchas otras cuestiones que se están manejando, no nada más la militar, los acuerdos para generar un comercio que excluye al dólar como moneda de intercambio, para generar criptomonedas nacionales, para generar flujo de efectivo, incluso que soslayen las sanciones de Estados Unidos a nivel internacional, va en ese sentido. Entonces, es algo muy interesante lo que está haciendo China pues, ahí en la región cercana, podríamos decir así. No es algo aislado, forma parte de una estrategia de cada uno de esos países, de un nuevo eje, pudiéramos decir. De hecho, hay más que podemos incorporar, pero estos son los preponderantes. Y yo creo que pues, si hablamos de los BRICS, pues están en el mismo sentido, están generando una moneda, y bueno, ahí participa Rusia, participa China también, son los países fuertes realmente, una moneda de intercambio que va en ese sentido. Entonces, en un escenario pues cortomediano sí vemos un debilitamiento de Estados Unidos a nivel internacional, una multipolaridad donde Rusia y China van a tener un papel preponderante cada uno en sus regiones, y que desde ahorita se están sentando las bases de esa colaboración. No me quiero extender más, pero es un tema muy apasionante. Gracias. Muchas gracias, doctor Zelaya. ¿Alguno de los? Adelante, doctora Maestra Andrea. No sé si haya modo de... Bueno, Sí. Adelante, no, si no, por favor. no, solamente es un comentario, y muchas felicidades por estas dos excelentes presentaciones, muy interesantes. Pues aquí estamos viendo cómo esta pérdida de influencia, como ya menciona el doctor Zelaya,
de Estados Unidos. Pues es también muy interesante ver cómo se dan estas, no sé si podríamos hablar ya de una transición de poder, como lo dice la teoría, por este nuevo ascenso de China como un poder regional, y ahora no solamente regional, sino a nivel global. Entonces, hay algunas dudas en cuanto a, ¿es China, por pertenecer a esta región geográfica, más legítima que Estados Unidos? Aunque al mismo tiempo, pues Estados Unidos, la presencia militar ha sido muy importante para hacer este balance entre estos países considerados medianos, por ejemplo, esta agrupación del ASEAN, ya no individualmente, sino esta agrupación de países que pues se organizan para la cooperación en cuanto a la seguridad, y pues hacer este contrabalance con China y con Estados Unidos. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo se dan estas dinámicas entre todos los países de la región, y ver cómo China también está incrementando esta legitimidad, no solamente desde la parte económica, pero al mismo tiempo le genera muchos problemas en cuanto a estas disputas territoriales de las islas, estos nuevos asentamientos, bueno, no quiero decir asentamientos, pero la construcción de estas bases militares en las islas en las pequeñas, pues no quiero decir son territorios, no, pues son pequeñas islas artificiales, de bases militares. Entonces, cómo China también se va expandiendo de forma no solo económica, sino también militar. Ya hay estas nuevas, pues está esta base militar en África, pero también se comenta de la expansión a nuevas bases militares. Entonces, ya equiparándose con Estados Unidos y haciéndole esta, pues no directamente enfrentamiento, pero sí un desafío en esta misma región. Entonces, es un comentario nada más. Muchas gracias. Adelante, doctor José de Jesús. Sí, gracias. No, muy interesante todos los planteamientos que nos han hecho. Aquí, desde una perspectiva que intenta, en mi caso, intento ver también la posición de los intereses de los países a partir, obviamente, de su idea, de su identidad, de la autopercepción de ellos. Que bueno, yo me concentro mucho en la idea de que China tiene esta idea de integridad territorial precisamente con base en ese siglo de humillaciones. ¿Sí? Se asumía China como grande, como un imperio, como el reino del centro, y de repente sufre una serie de humillaciones desde el punto de vista militar, económico, subyugaciones, concesiones territoriales, de algunos puertos, ¿sí? Una serie de asesinatos, de crímenes en contra de la población civil de China por parte especialmente de Japón en su momento. Evidentemente todo esto es una suma traumática que abona al entendimiento de la defensa del Estado chino cuando se establece especialmente la República Popular de China. Insisto, tiene varios objetivos centrales: la modernización, obviamente, de China, la industrialización de China, la educación de la población, ¿sí? La sustentabilidad en ese sentido también de la economía, claro, bajo ciertos argumentos que después llevan al fracaso con el gran salto adelante en la década de 1960, lo sabemos, y con otra situación bastante fuerte políticamente hablando, como fue la llamada revolución cultural, ¿sí? Pero el otro elemento fundamental es el entendimiento de la integridad territorial de China. Y eso es algo muy importante, que incluso lo lleva a tener choques directamente con la Unión Soviética, en su momento cuando estaba con la política inclinada hacia la Unión Soviética. Evidentemente, cuando termina digamos, el veto que tenía la República Popular de China, tanto en Naciones Unidas en 1971 como con el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1979, evidentemente se señalaba que, bueno, si yo soy el único representante del pueblo Estado chino y se había reconocido que las islas tales y tales y tales eran de la República de China y ya no está la República de China, yo soy el único representante del pueblo Estado chino, pues estas islas son de la República Popular de China. Por fin lo hemos logrado. El problema es que lo habían logrado desde el punto de vista, hasta cierto punto jurídico, en cierta medida. Sin embargo, en los hechos no lo han hecho, válgame la redundancia, de esa manera. Viene la otra cuestión.
a través de algunas proyecciones que ha llevado a cabo la República Popular de China, ha intentado fortalecer su posicionamiento para hacer efectivo, obviamente territorialmente hablando, la recuperación de Taiwán y obviamente la apropiación, no quiero decir que recuperación, porque insisto, está en litigio y es algo que se debe de analizar a fondo por los reclamos de los otros países, de las archipiélagos de Senkaku, Diaoyu, las Spratlys y desde luego también las Paracelso. Entonces, desde ese punto de vista me parece importante. ¿Qué es la proyección que está haciendo China en este momento? Y que empieza a cuestionar la estructuración de Estados Unidos en la estructuración internacional, esa superestructura que ha desarrollado Estados Unidos, pues precisamente la proyección que pretende China es llevar o mostrar un éxito que ha tenido en el sustento o en el objetivo de sustentar, obviamente, su régimen y en ese sentido sustentar la vida misma de la República Popular de China como Estado. ¿Sí? Por primera vez se puede decir que ahora sí estamos hablando de una civilización, decían por ahí más de alguien, algunos autores al menos, que era una civilización que se había convertido en un Estado y que la proyección que tienen las autoridades de la República Popular de China no nada más tienen que ver con la legitimación en la continuidad del poder del Partido Comunista Chino. Insisto, para eso necesita darle de comer a 1.400 millones de chinos y necesita, obviamente, darles elementos de vida para un futuro. Y precisamente la proyección ha tenido cierto éxito cuando desde 1978, obviamente, con además ya después la apertura del mercado estadounidense, ¿sí? Se ha sacado, según cifras del Banco Mundial y las autoridades chinas, a cerca de 800 millones de personas de la pobreza en este caso. Entonces, me parece que eso es también lo que ha intentado llevar a cabo. Las proyecciones de China son también muy claras. La idea del crecimiento pacífico que saca Hu Jintao en 2003 y después la proyección que hace Xi Jinping a partir de 2013 con la New Silk Road y luego que le van cambiando el nombre hasta que llega pues a lo que es actualmente The Belt and Road Initiative, es sumamente interesante. La proyección tiene el objetivo también de crear una logística que pueda construir un soft power chino, creando infraestructura también en aquellas zonas donde va a pasar esta ruta, esta nueva ruta de la seda. Entonces es importante. Se crean con eso, China, la pretensión es asegurar o garantizar el acceso a materias primas, crear logística y soft power y desde luego asegurar los mercados finales para sus productos. Los objetivos de China son muy claros en ese sentido. El gran problema es si Estados Unidos está teniendo la capacidad para poder realmente competir en ese sentido con la República Popular de China y que se pone en cuestionamiento el orden internacional actual desde ese punto de vista, pues sí, pero hay que echarle la culpa o tenemos que responsabilizar plenamente a China de esto, o es acaso el impulso mismo que la dinámica de China ya no cabe en esta superestructura, en la cual le sirvió mucho, por cierto, a China, pero que ya no le sirve más. No es la superestructura china. Pretende no tumbar la superestructura estadounidense, sino cimentar nuevas bases en esta estructura, que ya no puedan ser plenamente del dominio nada más de Estados Unidos o de este bloque dirigido por Estados Unidos. Por eso el reclamo de la multipolaridad no se centra desde hoy, se centra desde la década de 1990. Todavía le toca a Boris Yeltsin reclamar ese punto con Jiang Zemin y posteriormente es una dinámica que se ha estado presentando constantemente. No toman en cuenta nuestros intereses, nuestros reclamos, nuestras demandas. Parte de la dinámica que se presenta en Ucrania tiene que ver un poco con eso, porque si bien China, por ejemplo, no reconoce las anexiones rusas sobre Ucrania, sobre el territorio ucraniano, sí ha acusado a la OTAN de ser el instigador de la invasión rusa a Ucrania, por un lado. Y desde ese punto de vista, siempre está al alba señalando la presencia de Estados Unidos en un espacio que no le corresponde, a final de cuentas, ¿no? Y que sustente Estados Unidos su presencia allí a través de las alianzas militares. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Sigue abierto el micrófono por si alguien de ustedes tiene algún otro comentario. En la víspera de esperar que así sea, pues de mi parte consultarles. He estado viendo algunas notas relativas pues a una disminución del crecimiento del Producto Interno Bruto de China en el marco de una normalidad económica y de parte de sus principios de política económica
derivados justamente de la reducción de la inversión en inversión bruta de capital fijo en China, porque pues ya se ha construido prácticamente mucho de lo que se necesitaba para el desarrollo interno, endógeno, ¿verdad? De esta parte de la endogeneidad. Sin embargo, pues ustedes saben muy bien que a partir de los proyectos de la Ruta de la Seda o del propio Banco de Infraestructura, de Inversión en Infraestructura en Asia, pues ha logrado también tanto invertir recursos como prestar recursos para poder ampliar la infraestructura prácticamente en todo, casi en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, a mí me llama mucho la atención la perspectiva que juega la India en este papel, ¿verdad? Sí, ya tuvimos un primer mensaje al no asistir el presidente de China a la reunión del G20 recientemente en la India, pues pensando en un tema de poderes, ¿verdad? Y en ese contexto, pues China se afianza como la nueva, digo, perdón, la India como la economía más poblada del mundo, pero también a través de lo que establece el Fondo Monetario Internacional y también el Foro Económico Mundial de Davos, pues hay interesantes tasas de crecimiento económico en la India que están dando esta prosperidad y progreso, ¿no? En estos temas que ustedes han abordado el día de hoy, pues preguntarles cuál es el rol que juega la India en función de estos temas geoestratégicos, políticos, que marca justamente pues un futuro cercano, que en el caso de China pues llegaría a sus primeros 100 años de República Popular China, con el cual tiene muchos proyectos muy interesantes que lo podrían convertir en la primera potencia económica mundial en temas de producción. Sin embargo, a mí me surge la duda sobre el papel que juega la India en este rol. ¿Puedo tomar un minuto? Adelante, doctor. La cuestión de la India es interesante, es el país ya más poblado del mundo, pero hay un asunto aquí a tomar en consideración. India juega en dos pistas. Está, por un lado, sí acompaña a China y a Rusia en la Organización para el Pacto de Shanghái desde 2017, junto con Pakistán, también es interesante señalarlo. Y por otro lado, pues obviamente es parte de, por ejemplo, del Quad, ¿no? Del Quadrilateral Assured Dialogue, que está junto con Japón, con Australia, con Estados Unidos, ¿sí? Y en contraposición. Pero aquí lo interesante es, por ejemplo, también que participa en los ejercicios militares de Vostok el año pasado, ¿sí? Entonces está jugando ese doble rasero. Cuando se habla también de la cuestión de los BRICS, yo sí cuestionaría la efectividad de los BRICS, porque hay una intencionalidad de China, eso me queda muy claro, pero hasta dónde puede converger plenamente precisamente con la India. Converge con Rusia en muchos ámbitos, en muchos aspectos, pero ¿qué tanto puede converger con la India? Ahí me parece que está el punto clave para que pueda funcionar precisamente este grupo, esta agrupación de los BRICS, que haya una dinámica de entendimiento, de convergencia de intereses generales entre India, China y desde luego Rusia, junto con el resto de los países, sin menospreciar desde luego a los otros países, pero me parece que son puntales China por la capacidad económica que tiene ahorita, Rusia por la capacidad militar, que bueno, ahorita es bastante cuestionable en muchos rubros, pero desde luego lo que señalaba atinadamente profesor José Manuel, acerca de la relevancia que tiene la India, porque la India ya está tenemos que revisar, pero me parece que está entre los 7 o 5 primeros economías del mundo ya. Entonces es algo importante que hay que considerar desde este momento ya. La relevancia que empieza a tener la India, que no me parece, insisto, muy clara, porque está jugando desde mi punto de vista en dos pistas, está viendo qué es lo que más le conviene. Tiene excelente comercio con Rusia, ha aprovechado toda la situación de la venta del petróleo que ha percibido India a un mejor precio de lo que lo venden a los países europeos, y eso le ha salido muy bien a India, lo está aprovechando a todas luces, ¿sí? Pero por el otro lado, insisto, está siempre esta reticencia respecto a la República Popular de China, en donde convergen en algunos puntos, pero divergen, ¿sí? Y tienen o mantienen ciertos vértices de desconfianza mutua. Muchas gracias por su atenta respuesta. Maestra Andrea, doctor Roberto Zelaya, ¿algún otro comentario relacionado con esas exposiciones y bueno, con la pregunta que se acaba de hacer hace algún momento? No, de mi parte no, gracias. Sí. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento acerca de la India, pero sí pienso que va a ser un rol muy fundamental en la región, al menos de Asia-Pacífico. Vemos que India todavía, bueno,
si se compara, por ejemplo, con población y pues ahorita en 2023 ya supera a China, entonces India está entrando en esta, pues no quiero decir competencia demográfica, pero sí es un elemento muy importante para esta capacidad y sobre todo el mejoramiento también de las cuestiones de desarrollo socioeconómico. Siento que todavía está un poco atrás de China en este sentido, en cuanto a desarrollo socioeconómico, quizás también en la parte de este liderazgo regional, aunque pues todavía puede ser un desafiante, o no quiero decir desafiante, pero sí en esta cuestión de hacer un contrabalance tanto con Estados Unidos en la región como con China. Y pues también hay muchos conflictos, por ejemplo, con Pakistán. Entonces sería muy interesante ver cómo se desenvuelven estas dinámicas de intereses entre los países de Asia y del Pacífico. Entonces, un comentario muy general. Ok, muy bien, Yo pues nomás, sí. nomás si se puede plantear. Es interesante toda esta cuestión también de la India en un sentido. Precisamente se ha estado planteando la construcción de una nueva idea de región, que es precisamente el Indo-Pacífico, en inclusión precisamente de la India. ¿Sí? Ya no nada más es el sudeste asiático o Asia-Pacífico, ahora se incluye a la India y se toma como referencia esta idea o este planteamiento de construcción social de una región a partir de este planteamiento del Indo-Pacífico, que habla obviamente de seguridad, de economía, de dinámicas sociales y comerciales. Por eso creo yo también que es obviamente muy importante tomar en consideración la relevancia que tiene la India de aquí en adelante. Gracias. Sí, muchas gracias. Y también pues en esta perspectiva de identificar estas alianzas que, aunque hay esta competitividad natural entre las dos regiones, entre los dos países más poblados del mundo, pues también tienen como relaciones estratégicas hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el rol que juegan en el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, aparecen como acreedores, pero también la India está aprovechando la mayor cantidad de financiamientos posibles que les pueda dar este banco asiático y pues a partir de ahí se está generando mucha infraestructura en diferentes ciudades y estados y provincias en la India, ¿no? Y por otro lado también en el mismo tenor, en este banco y también en el Pacto de Shanghái, están jugando en bloque los tres países. Llama mucho la atención cómo están empezando a empoderarse a través de estas negociaciones, porque al final de cuentas ellos están haciendo política económica internacional, ¿no? En la primera parte están financiando proyectos de infraestructura global en la región, pero por otro lado, en la otra parte están generando procesos de integración fuertemente avanzados, como la misma unión económica que tiene Rusia con algunos países de esta región del este de Europa, ¿no? Donde ya hay cierto progreso con relación. Sin embargo, allí el tema en esta región del Pacto de Chancay es justamente la debilidad en términos de producción de PIB per cápita, por ejemplo, porque la mayoría de los países está por abajo de los $5,000 per cápita, tomando en cuenta pues que China es el de mayor PIB, que es de $10,000, parecido al de México y muy por debajo a las economías desarrolladas y emergentes que en este momento pues tienen avances sustanciales en materia de producción global y producción per cápita también, ¿no? Pues con esto yo hago este último comentario agradeciéndolos, maestra Andrea, doctor Roberto, doctor José Jesús, por sus intervenciones, sus excelentes comentarios, análisis y reflexiones que han hecho en esta mesa titulada Relaciones Internacionales y Conflictos Geopolíticos en el marco del sexto seminario de investigación del Grupo de Investigación Interdisciplinario e Institucional China en la Esfera Económica Global del siglo XXI, que organizan dicho grupo y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Damos por concluido este evento. Posteriormente, el comité organizador les hará llegar sus constancias para acreditar esta participación que han tenido y pues nosotros seguiremos también con la transmisión de las otras mesas que están pendientes por desarrollarse. Un afectuoso saludo y excelente mañana para cada uno de ustedes. Saludos, excelente día para todos.